Buenas tardes para todos. Estamos iniciando nuestra sesión de la ficha AXO 3, número de la ficha 2627030. En el día de hoy vamos a tratar, bueno, ya quedamos claros con las dos actividades de la semana pasada. Yo estuve verificando allí las sesiones, entonces habíamos acordado que las dos actividades se convirtieron en una, entonces que me van a presentar una, pero por favor les recomiendo, porque yo estuve ya calificando, ya casi que todos entregaron, la mayoría entregaron una, pero la otra no. ¿De cuál estoy hablando? Ya les voy a decir exactamente. Estamos hablando de las dos actividades que son taller sobre codificación de módulos de software y las plan de pruebas de software. Esas dos las unificamos, pues por criterio de ustedes y porque ya habían llegado a ese acuerdo con la profe Jacqueline. Bueno, no sé qué habían hablado ustedes, pero bueno, eso ya se quedó aclaradito. Y entonces quedamos de entregar una sola actividad, pero observando sus entregas. O sea, ya por ejemplo, Jonathan, Ana Victoria, Andrea, Joyber, Xiomara, Omar, María, Fernanda, Marlene, Andrés, Anderson, David, Ana Victoria, Robinson, Marley y Miguel ya entregaron el plan de pruebas de software, pero no han entregado el otro. O sea, necesito que por favor cuelguen la misma actividad para poder obtener la aprobación de la misma. Bueno, por aquí hay unas manitos levantadas. Díganme, por favor. Andrea. Profe, personalmente a mí la plataforma me dice que esa evidencia no se puede subir, que no está abierta en mi plataforma. Yo no la he podido subir, he visto que hay compañeros que la han podido subir, pero en la mía dice que esa evidencia no está abierta. ¿Será que la estás buscando mal? Porque no tiene sentido, no es No, lógico profe. que a algunos les funcione y a otros no, porque eso es estandarizado para todos, creo, diría yo, Sebastián. Profe, me hace un favor, me repite otra vez las dos actividades que se unificaron, porfa. Sí. Taller sobre codificación de módulos de software y plan de pruebas del software. Listo, profe. ¿Y cuál de esas dos es la que se presenta? Porque la verdad es que no he podido ver las grabaciones, pues no las he visto. Y esta El plan actividad de también pruebas. El el plan plan de de prueba. pruebas. Ajá. Y se presenta en esas dos. En Se esas montan dos. Ajá. Listo. Es el plan de prueba que se presenta. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, tal, con gusto. Profe, qué pena. ¿La actividad es taller sobre codificación de módulos de software? Las dos, o sea. Profe, pero por ejemplo, a mí me pasa lo mismo que la compañera. Dice, la evidencia aún no está disponible. Dice, ¿Cuál es fecha de la del taller? inicio. Sí, taller sobre codificación de módulos de software. Y dice, fecha de inicio 2024, 2 de febrero. Ay, vea, qué raro. Y mira que aquí yo ya les califiqué a Jonathan y ya le califiqué a Ana Victoria. Entonces, a ellos sí les permitió. Muy raro. Sí, Bueno, de pero todas maneras, guarden entonces su evidencia y ténganla muy en cuenta. Que en caso de que, por ejemplo, les toque otro instructor, no sé, o sea, no sé cómo vamos a estar el próximo año. Como siempre, pues eso es lo que las recomendaciones de siempre, porque como estamos hasta diciembre, entonces en enero, febrero, no sabemos cómo estaríamos ya en el cronograma, pero entonces tengan en cuenta ustedes que esas dos actividades se unificaron para que presenten la misma. ¿Listo? Acordémonos que son 5 actividades, que son muchas, son 5 actividades de ese resultado de aprendizaje, que son realizar las pruebas al software para verificar su funcionalidad. Yo quise pues adelantarme lo más posible porque para febrero del 2024 pues ya se nos aumentan las actividades. Son 5 en esta actividad. Son 5 en este resultado de aprendizaje y 3 en otro que es la documentación del proceso de la implantación. Entonces quería hoy adelantar
o sea, de acuerdo con ustedes, para no seguir con esas dos actividades que le hemos dado y dado y dado a lo mismo. Entonces quería empezar con la actividad de diseñar el plan de mantenimiento y el soporte del software para que hoy adelantemos ya hacia otra actividad. Sebastián, Andrea, ¿dejaron la manito levantada o tienen otra pregunta? No, profe, mire, yo le envié al chat, si me hace el favor de mirar, y ahí dice que la evidencia no la puedo subir. Le envié el pantallacito. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, lo que yo les digo, entonces ténganlo allí guardadito en el momento en que dice fecha de inicio, que 2 del 24, así se le cambió seguro la profe Jacqueline, que es la líder, la instructora líder, seguramente cambió las fechas allí, entonces efectivamente ustedes no la van a poder entregar, pero tengan en cuenta que que las dos evidencias son las mismas, según el acuerdo que hicimos, ¿vale? Eso es lo que quiero, pues, que tengan allí muy presente. Andrea, ¿listo? Sí, señora, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a realizar vamos a empezar, pues, a documentarnos acerca de la actividad que tiene que ver con diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software, que es una actividad larga, es una actividad bastante larga, es una actividad gruesa que tiene que tener muchos puntos en acción, pero también al final van a ver que les voy a proponer algo para que ustedes pues también no se les dificulte hacer la entrega de esta actividad. Miremos entonces. Saludos a todos los que ingresaron nuevamente. Ahorita siendo las 5:09 más o menos, entonces voy a arrancar a la explicación de nuestra actividad. ¿Están viendo mi pantalla? Listo, entonces nuestra actividad de hoy se llama diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software. Vamos a ver ya la guía de aprendizaje 10 que aparece allí en pantalla. La actividad se trata de ¿qué? De hacer una introducción a todo lo que tenemos que tener en cuenta como instrumentos, como estrategias más utilizadas para hacer el proceso como de entrega del producto del software cuando nosotros entreguemos el software ya en desarrollo, o sea, en la fase de implantación. Esta actividad que necesita, pues se recomienda lo de siempre, revisar esos contenidos en el componente que se llama actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación. Cuando ustedes abran ese material de formación, ustedes van a dar cuenta que el contenido es bastante grueso, tiene bastante que estudiar, bastante que leer. Esta evidencia, ¿cuál es el objetivo principal? Justamente como aparece allí, diseñar un plan, diseñar un cronograma de mantenimiento, una solución de software, que ustedes ya la tienen, que ya tienen y conocen sus requerimientos, conocen todos los insumos previos que hasta el momento pues ya están desarrollando, ya saben hacia dónde ir, ya están focalizados hacia él, entonces vamos a empezar a tener en cuenta cuáles son los materiales, las temáticas y los puntos esenciales para hacer ese diseño de plan de mantenimiento de software. ¿Qué vamos desde dónde vamos a partir? Pues desde su proyecto formativo que están realizando ese plan de mejoramiento preventivo y correctivo, teniendo en cuenta la norma estandarizada de la ISO 14724, que yo se las voy a compartir mediante un documento, el cual pues vamos a hacer nuestro desarrollo. ¿Listo? Este documento no está, yo lo busqué mucho en las descargas, en los documentos de formación, pero no está. Entonces se los voy a compartir por este medio para que por favor lo tengan. Y ustedes
lo compartan. No sé si de pronto alguien me haga el favor, el vocero puede ser, de compartirlos a todos a todos los aprendices que tal vez no vinieron hoy. Por el correo electrónico también estaré yo compartiéndoselos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para realizar esta actividad? Pues debemos tener en cuenta estos punticos que aparecen aquí, porque estos están en el criterio de evaluación. Entonces debe tener descripción del sistema, debe tener el proceso de implementación, debe tener el análisis de modificación y problemas, deben tener la implementación de la modificación, además de ello la aceptación y la revisión del mantenimiento, la migración y el retiro. Si nosotros vamos y apartamos cada uno de estos puntos, ese documento, les cuento que solamente preparando esta clase, tengo como 45 diapositivas de lo grueso, pues que de todo lo que hay que tener en cuenta para realizar justamente un plan de mantenimiento. Bueno, no se me asusten porque yo les tengo una propuesta de pronto un poco más acorde a nuestros tiempos y a la facilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo de siempre, ¿no? Que se deben seguir las normas básicas de presentación, que debe ser un documento escrito, o sea, realizado en Word o si lo quieren convertir a PDF, pues está muy bien, que debe tener una portada, debe tener una introducción y deben referenciar cualquier fuente adicional o bibliografía que tengan, que ustedes hayan investigado, consultado tanto en la red como físicamente. ¿Listo? Que obviamente tienen que tener también todo lo que debe tratar nuestro tema de mantenimiento y soporte de software. ¿Cuáles son los lineamientos generales para esta entrega? Pues que sea un documento, como ya les expliqué, que tenga la extensión libre, que sea formato PDF. Extensión libre quiere decir que se pueden hacer muchas páginas. Y para resolver esta evidencia deben remitirse a este mismo código, a la guía 10. Numeración 22.050.1097 de la actividad de aprendizaje 8 y bien, vendría siendo la primera evidencia a desarrollar para ese punto. La ruta de la guía, a mí me gusta mucho, si ustedes se han podido dar cuenta, que me gusta mucho ponerles esta ruta para que no se me pierdan, porque a veces aparece miren que aquí aparece justamente la fase de ejecución 3, actividad de proyecto 8, entonces de pronto se me confunden y se me van a la guía 8, pero no, esta actividad de proyecto 8 y está en la guía de aprendizaje 10, para que lo tengan en cuenta. Ustedes se van a la carpetica de la guía de aprendizaje 10, ahí pueden consultar pues la guía y todos los documentos necesarios para la lectura. ¿Qué más? Allí el instrumento de evaluación, allí lo pueden descargar en esa ruta, lo descargan y aparece todo lo que deben tener en cuenta para diseñar ese plan y para el criterio de evaluación o la rúbrica que yo tengo como instructora para cualificar sus entregas. Entonces aquí están justamente, miren que son bastantes puntos. Como les digo, es largo, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. 1, que el documento cumpla con las normas. 2, que el documento se presente la descripción del sistema, que es súper importante. Y esa descripción del sistema tiene subpuntos que ahorita se los voy a estar explicando. Que se incluyan las especificaciones de la fase del proceso de implementación, que también tienen subpuntos. Que se incluyan las especificaciones de la fase de la modificación. Que se incluyan las especificaciones de la fase de aceptación y revisión del mantenimiento, que se incluya la especificación de la fase de migración y que se incluya la especificación de la fase de retiro. Entonces, observen lo grueso que es este documento. Entonces, para que lo vayan haciendo, para que lo vayan ejecutando y para que vayan teniendo todo lo que se requiere para la entrega, pues, de esta evidencia.
La ruta para el material de formación, pues está allí en la fase 3 de ejecución, la actividad 8 y el material de formación. Vamos a ir, ellos allí en la guía nos aconsejan, nos sugieren que vamos a actividades de documentación. En las actividades de documentación vamos a encontrar estos puntos. Uno, pues la documentación, todo lo que deben tener ustedes o cualquier desarrollador en cuenta para documentar pues un proceso en el momento de implantación. Entonces, hay que tener en cuenta los manuales técnicos, hay que tener en cuenta los manuales de usuario, hay que tener en cuenta los manuales de instalación. Y el punto 2 aparece ya todo lo que tiene que ver con la capacitación de usuario, las técnicas, el plan de capacitación como tal, los videotutoriales. El punto 3, las pruebas y las actas de entrega, y nosotros nos vamos a regir en el punto 4, que es el mantenimiento del software para el diseño justamente de esa planeación de cómo vamos a hacer ese mantenimiento de software preventivo y correctivo. Entonces, en la ruta de su material, del curso, ustedes van a encontrar unas presentaciones, un video donde le explican todo lo que tiene que ver, qué importancia tienen las actividades de documentación en la entrega de software para el proceso que estamos estudiando nosotros, que es el proceso de implantación. Entonces allí explica, si ustedes van conmigo, si ustedes van de una vez al material, ustedes se van a dar cuenta que allí aparecen pues que esos documentos en esa etapa de implantación deben acompañar y deben, aparte de acompañar, dar soporte a ese proceso. Entonces, como son lo que acabamos de leer, los manuales de usuario, la instalación de las actas también, que acompañan a esos manuales, todo lo que implica la implementación de software, la puesta en marcha o la ejecución de esa solución de software que ustedes ya pues vienen desarrollando. ¿Para qué? Para satisfacer esas necesidades que en esa primera instancia ustedes observaron o que les compartieron para de ahí arrancar a desarrollar su sistema de información en esa empresa o para ustedes mismos o para una microempresa, ¿cierto? Entonces, en esa etapa se van adaptando, se van elaborando, se van añadiendo todos los elementos que ustedes vinieron desarrollando desde la fase de análisis hasta la fase de implementación y todo lo que implica en ese ciclo de vida del software, lo que tienen que tener en cuenta las pruebas, las instalaciones, cómo van a instalar el software, cómo van a personalizar el software, cómo van a migrar los datos, ¿cierto? Cómo van a hacer las capacitaciones, todo eso hace parte de esas actividades de documentación que ustedes deben entregar en ese proceso o en esa fase de implantación. Y también tener en cuenta pues esos manuales y los otros. O sea, hablamos del manual de usuario, pero también tenemos que tener en cuenta que está el manual técnico y hay otros manuales que tenemos que entregar en esa fase y trabajar también pues de manera eficiente para que los usuarios y nuestro cliente pues quede satisfecho. Bueno, teniendo en cuenta esta partecita de aquí de la presentación, vamos a adentrarnos ya cuál es el foco o cuál es el eje principal de nuestra temática, es indicar justamente cómo se debe realizar el mantenimiento de ese software, ¿cierto? De qué manera, pues de forma adecuada, de forma eficiente, teniendo en cuenta la calidad, teniendo en cuenta que estamos desarrollando un aplicativo en el cual implica pues unas instancias de calidad, ¿cierto? Que eso no se deteriore, que con el uso no se vaya a corromper, sino que se mantenga, ¿cierto? Entonces debemos enfocarnos en una pregunta, en esa pregunta que aparece allí en la diapositiva. ¿Cómo debe mantenerse el software para preservar su fiabilidad? ¿Ustedes qué piensan? No sé si alguien quiera participar allí desde su punto de vista.
¿Nadie? Chicos, nada. Va a ser así entonces solamente yo. Bueno, entonces les cuento que en ese material de formación hablan de un señor Ruiz y Polo y traen un texto el cual lo cito porque él dice que todas las soluciones de software, voy a leer, en este momento voy a leer esa cita que él propone. De acuerdo a este señor Ruiz y Polo dice que todas las soluciones de software muestran mensajes para dar retroalimentación sobre el estado del sistema y para indicar si hay problemas. Entonces, por lo general, los mensajes de error son visuales. Ustedes han visto, acá hago un paréntesis, ustedes han visto que en todo sistema de información, en todo sistema, que hay mensajes, ¿cierto? En la pantalla. Por favor, no digite caracteres o no digite números o se presentó un error porque no, por ejemplo, el error de entrada, entonces digitó mal la contraseña, entonces vuélvalo a ingresar. Entonces, esos mensajes en la pantalla los encontramos justamente en esos sistemas de información porque son los motivos de alerta, ¿no? Entonces, sigo leyendo. En ese apartado hay que proporcionar de forma detallada el tipo de error que se presenta e indicar una solución muy puntual a ese problema. Entonces, se debe tener en cuenta que estos tipos de mensajes también se pueden incluir en la guía de administrador de usuario, aunque es mucho mejor repetir la información importante en varios lugares, ya que normalmente no se tiene control sobre la forma en que el usuario utiliza los manuales técnicos. ¿Qué quiere decir allí? O sea, muchas veces, hago un paréntesis mío, muchas veces nosotros encontramos problemas en los sistemas de información y podemos nosotros estar parados en un error el cual el manual de usuario nos va a poder brindar una solución rápida. Si vamos al manual de usuario, entonces podemos buscar, el manual de usuario debe estar secuencializado, debe tener un orden, una tabla de contenido para llegar rápidamente a los posibles errores que nos podamos encontrar. Entonces, si nosotros vamos como usuarios, como desarrolladores al manual de usuario o como usuarios terceros a la usabilidad en el momento de que el tercero esté utilizando nuestro software, él puede irse a ese manual de usuario y encontrar fácilmente la forma de solucionar el problema. Pero el problema es que no estamos acostumbrados a ellos, a ese tipo de cosas, a ese tipo de investigación. O sea, nos da pereza ir a los manuales, nos da pereza leer, nos da pereza encontrar una solución. Entonces, ¿qué hacemos? Las empresas grandes que tienen la posibilidad de tener su mesa de ayuda o el helpdesk, entonces inmediatamente marcamos el número 0 y pedimos ayuda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que siempre hacemos, pero nosotros podemos perfectamente con esos manuales encontrar la solución. Entonces, sigo leyendo lo que dice este señor Ruiz Polo. Dice que allí se aborda la situación común en la que los usuarios al enfrentarse a un problema con un software tienden a recurrir directamente al centro de servicio en lugar de consultar la guía de instalación y mantenimiento. Aunque la guía podría contener la información necesaria, los usuarios a veces la pasan por alto, posiblemente porque la información clave está concentrada en una sección específica del manual. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia que aparece allí, la sugerencia que hago yo y la sugerencia que hacen todos los desarrolladores es mejorar esa guía de software. ¿Para qué? Para que esté incluido imágenes, para que estén incluidos videos que ilustren pues esos casos que se nos puedan presentar, ¿cierto? Para que sea un poco más fácil de encontrar pues, qué errores. Entonces, regularmente hay que utilizar pantallazos, regularmente hay que usar gráficos, símbolos, simbología. Entonces, esta estrategia tiene ¿cuál propósito? Hacer la información accesible, hacer la información comprensible para los usuarios. Entonces, en esta medida, todo lo que tiene que ver con la documentación es lo que hace
que se fomente la colaboración entre no solamente el usuario primario, sino el resto de usuarios para compartir sus experiencias, para compartir sus soluciones. Si el software es manejado por varios o muchos empleados desde sus módulos, ¿no? Entonces, la idea central, ¿cuál será? Es siempre mejorar la documentación de software, pues para que sea más efectiva en el momento de encontrar problemáticas y errores. Entonces, por eso es muy importante hacer la apreciación, hacer como ese diseño que estamos recorriendo hoy, ese diseño de ese plan de mantenimiento y soporte al software, que tengamos en cuenta que esos manuales deben estar bastante bien ejecutados para poderles ayudar a los usuarios. Entonces, bueno, miremos a ver estas actividades de documentación que, o sea, la documentación es la temática grande, ¿cierto? Vamos a tocar esa temática porque hay que entenderla, hay que conceptualizarla y hay que profundizar en ese fundamento que debemos tener en cuenta los desarrolladores en el momento de hacer nuestro ingreso en cualquier empresa. Entonces aparece allí que aquí vemos un caso concreto, esto está en el material del curso que ustedes lo pueden leer, dice que call center es un centro de trabajo en el cual se realiza atención al usuario, ¿por medio de qué? Pues de llamadas telefónicas, se gestionan los datos, se gestionan los contactos, las soluciones a problemas frecuentes de software. Hoy en día, call centers y contact centers son una de las soluciones más ágiles de las grandes empresas al momento de dar soporte a los productos. Por lo general, este tipo de mantenimiento se lo hace en compañía de un programa o aplicación de escritorio remoto con los cuales podemos dar asistencia técnica remota, como si el programador estuviera en el lugar en el que lo necesitan. Algunos de estos programas son describir uno, por ejemplo, escritorio remoto, ¿cierto? Describir, ¿ustedes han tratado con el TeamWeaver? ¿Conocen cómo se maneja el TeamWeaver? Sí, sí, señora. Yo lo he trabajado. Ajá, entonces esa herramienta es sumamente chévere, ¿no? A mí me encanta ese team porque uno puede acceder remotamente al otro o el otro a uno y pues, en cuestiones de programación, en cuestiones que se requiera ese acceso, es muy fácil. ¿Cuál de estos reconocen ustedes, chicos? Aparte del TeamWeaver, el Imperius Remote. Yo utilizo también mucho el Anidex. Pues esos son como los dos que más se usan en la actualidad, creo yo, el Anidesk y el TeamViewer. Ajá, exactamente, sí. Entonces, pero miren la partecita de arriba, pues se describen algunos otros adicionales para que los tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, bueno, ya que vamos a tener en cuenta para hacer nuestro diseño de plan de mantenimiento de soporte de software, pues hay una cantidad de puntos en nuestra diapositiva 4, por aquí está nuevamente. Miren, descripción del sistema. Listo, entonces nos vamos a la descripción del sistema. ¿Qué debemos tener en ese primer puntito? Miren, para la descripción del sistema, que es una estructura pues integral diseñada para garantizar esa estabilidad, el rendimiento, la disponibilidad de esos software, se necesita como todos estos puntos que les da una mirada prácticamente completa de lo que debemos tener en cuenta en cuanto al mantenimiento y el soporte del software. ¿A lo largo de qué? Pues del ciclo de vida de quién, del sistema de información que nosotros estamos entregando, porque ya estamos en la fase de implantación, prácticamente ya lo debemos haber entregado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los puntos más importantes que debemos tener en cuenta? Son 12, en este caso, análisis de requisitos, la estructura del plan, la evaluación de la mejora continua, la documentación exhaustiva, el soporte al usuario, actualizaciones y parches, pruebas rigurosas, colaboración con la comunidad, proceso de seguimiento. Imaginen todos estos puntos que hay que tener en cuenta en solo el primer punto de lo que nos están pidiendo acá, ¿no?
documento se presenta la descripción del sistema. Entonces, en esa descripción del sistema, el primero puede ser el análisis de requisitos. Vamos a tomar aquí un ejemplo de un sistema de gestión de contenidos CMS, muy utilizado como WordPress, y vamos a describir cómo se aplicaría ese esquema que propusimos pues para el diseño del plan de mantenimiento y soporte del software en ese primer punto. Entonces, ¿qué hay que hacer en el análisis de requisitos? En el análisis de requisitos se realiza una evaluación justamente de esos requisitos de software, considerando la escalabilidad, considerando la seguridad y la compatibilidad con los diferentes plugins que son lo que requerimos nosotros como previo software involucrado en la corrida pues, del software mismo, del sistema de información. En la estructura del plan, que se debe establecer un plan mensual que incluye actualizaciones de seguridad y de características con asignación de recursos para pruebas y despliegue. Este es un ejemplo paso a paso para que ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo de su plan o de su diseño como tal. El tercer punto, hay que tener en cuenta la evaluación y la mejora continua. Entonces, se realiza una revisión mensual del rendimiento, esa es la propuesta, la satisfacción del usuario y la eficacia del plan. Y en ese mismo momento, cuando nosotros hacemos la revisión, nos vamos a dar cuenta si es necesario introducir ajustes o no. En el cuarto punto dice la documentación exhaustiva. Entonces, propone mantener una documentación actualizada que abarque la arquitectura, ¿cierto?, de el componente, los cambios realizados en cada actualización y las soluciones a problemas conocidos. Entonces, seguimos. Las actualizaciones, los parches, el soporte del usuario. Debemos tener en cuenta las pruebas que nosotros ya habíamos hablado de las pruebas antes de lanzar esa nueva versión, pues hay que hacer esas pruebas de caja blanca, esas pruebas de caja negra, bueno, todas las pruebas de seguridad, las pruebas de usabilidad, todo lo que ya hemos tratado un poco en las clases anteriores. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad y la compatibilidad en el momento de hacer esas modificaciones o esas entregas. La colaboración con la comunidad de usuarios, ¿qué hace? Facilitar la participación de la comunidad a través de, ellos allí proponen foros en línea, pero regularmente en la vida real simplemente se hacen reuniones, ¿no? Se hacen reuniones, se dan los problemas y se dan sugerencias para mejoras. Y como 9 o 9º punto, el proceso de seguimiento que siempre es necesario porque es el que nos permite establecer o detectar más bien de pronto algunas problemáticas, algunos errores en el rendimiento de ese sistema de información, ¿cierto? Entonces, o también nos proponen, por ejemplo, que el sistema de información se está demorando mucho, entonces esos procesos de seguimiento nos dan a nosotros las pautas de qué es lo que debemos mejorar. Bueno, en el segundo punto que debemos tener en cuenta es el proceso de implementación. Entonces, como pueden observar, hay otros 12 puntos que se desglosan de ese primer punto, el proceso de implementación. Este nos asegura que ese plan de mantenimiento de soporte de software cumplan con esos objetivos y que efectivamente pues lo podamos desarrollar en pro de conseguir pues la efectividad como tal. Entonces aquí aparecen estos 12 punticos que yo los quise desglosar con ejemplos para que ustedes le entiendan un poquito pues, de a qué se refiere, ¿cierto? Denme un segundo, por favor. Aquí tenemos estos 12 puntos, planificación detallada. Dice que antes de la implementación es crucial hacer un plan detallado, ¿cierto? Que incluya esa línea de tiempo, que incluya responsabilidades, que incluya los procedimientos para que cada uno de los componentes del plan de mantenimiento y soporte, ¿eso qué quiere decir?
Eso es como cuando nosotros, si tenemos una modificación específica, pues debemos tener como establecido un calendario detallado y con fechas, lógicamente, para cada actualización. Entonces, vamos a actualizar de tal fecha a tal fecha el módulo X. Vamos a revisar de tal fecha a tal fecha estas tareas de rendimiento o estas tareas de mantenimiento. Entonces, se van asignando. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer el líder del módulo o lo va a hacer X persona del grupo. Se asignan entonces esas responsabilidades específicas a esos desarrolladores para que puedan hacer esa planificación de ese personal técnico y hacer responsables prácticamente pues al gerente del proyecto para que se cumplan esas fechas. ¿Qué más podemos ver allí? Nos podemos ver la comunicación efectiva, que sería nuestro segundo punto, que es pues crucial porque es allí donde nosotros podemos involucrar a todos los miembros del equipo por medio de correos electrónicos, por medio pues, de una llamada o de un trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, todos esos cambios específicos que se van desarrollando en la medida que se van encontrando los puntos críticos, entonces se van haciendo esos cambios específicos y se van cambiando esas expectativas a través de esa comunicación. Y también se establecen reuniones posteriores para poder, pues, darle respuestas efectivas y asegurar que se entiendan las solicitudes. Eso es como lo que tienen que tener en cuenta. Para este punto de respaldo roadmap, este es como antes de cualquier actualización que el equipo de desarrollo identifique. Entonces, los procedimientos deben estar muy claros, o sea, deben estar bastante claros para que no podamos, o sea, revertir como en versiones anteriores, lo que se nos haya presentado en versiones anteriores, para podernos dar cuenta de que en esta versión definitivamente pues tengamos cero problemas, o cero warnings, pues por decir algo. Entonces, por eso es necesario hacer ese respaldo y siempre, cualquier actualización que se vaya a hacer y cualquier punto crítico que se pueda identificar, entonces debe estar también respaldado por ese rollback, que es ese complemento, pues, para que tengamos allí como un historial de todos los problemas que hemos encontrado. En caso de que a futuro se nos vuelvan a presentar, pues, que poder hacerlo. El cuarto punto sería las pruebas de entorno controlado. ¿Esto qué quiere decir? Pues son las pruebas que ya hemos hablado, como les dije, las pruebas que ustedes, por ejemplo, le pueden hacer al software, las pruebas de seguridad, las pruebas de usabilidad, todo lo que ustedes tengan como pertinente hacerlo desde la implementación como tal. ¿Qué más? A ver, el entrenamiento personal. Esto hace parte de las capacitaciones que tienen que hacer ¿a quiénes? Pues a los desarrolladores. Esto hace parte de hasta los agentes de soporte que sepan o conozcan esas características que ustedes están haciendo o los desarrolladores están haciendo, esos cambios que están haciendo a esos usuarios, que a través de esas actualizaciones de la documentación queden allí muy especificadas de qué fue lo que se cambió o de qué fue lo que se modificó, que se adicionó pues en proporción a ese módulo o a ese sistema de información que se está tocando. ¿Qué más? El sexto punto dice que es la actualización de la documentación. Asegúrate de que la documentación del software esté actualizada antes de la implementación y esto incluye manuales, guías de usuario y cualquier otra información relevante. Quiere decir que cuando hacemos cambios
¿sí? Que cuando hacemos cambios con unas nuevas características, con unas nuevas relaciones, de pronto, entonces todo eso hay que actualizarlo en los manuales. No solamente en el manual de usuario, sino en todos los manuales, para cualquier relación que haya lugar pues, en cada uno de ellos. La monitorización durante la implementación, de que se realiza un seguimiento tiempo durante la implementación. Esto no es más que, es como darle un seguimiento a ese rendimiento de ese sitio, ¿no? De ese sitio donde estamos involucrando nuestro sistema de información en esa página web o en ese sitio como tal. Entonces, establecer alertas como problemas en tiempo real, establecer seguimientos, establecer monitorías para estar cerca del conocimiento mismo de lo que está pasando pues en ese sitio. Hay varias herramientas de monitorización que se pueden utilizar y hay unas que son gratuitas. Feedback. Bueno, este feedback de usuarios recoge los comentarios, o sea, prácticamente a través de encuestas, a través de formularios en línea, ¿cierto? Nosotros podemos hacer efectivos esos recursos para poder recoger esa información y después de la implementación darnos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces esos comentarios deben ser revisados, deben ser tomados en cuenta y lógicamente pues se deben tomar las medidas correctivas si es necesario, ¿no? Es muy importante esta parte, este punto de feedback de usuarios. ¿Qué más? La escalabilidad que tiene que ver en cuenta, que tiene que tener en cuenta de asegurarse que el plan de implementación sea escalable para adaptarse a cambios futuros, que sea un plan flexible, que facilite la adaptación a nuevas circunstancias. Entonces, bueno, esto sí se entiende fácilmente, ¿no? Se supone que debemos tener en cuenta todo lo que un sistema de información, cómo se puede expandir, ¿no? O cómo la mirada que debemos tener nosotros frente a la limitación que pueda tener un sistema de información o a las futuras expansiones del sitio, si necesitamos recursos, si necesitamos espacio, todo eso. Registro de cambios. Esto quiere decir que todos aquellos lo que hemos venido diciendo o he venido repitiendo, todos los cambios durante la implementación que se vayan realizando se deben incluir. Y aparte de lo que vamos involucrando, se deben incluir las versiones de software anteriores, ¿no? Las configuraciones, las actualizaciones, todo lo que se pueda de pronto ir encontrándose en el sistema. Y las pruebas post se realizan pues adicionalmente para que esto se realice simplemente como para asegurarnos de que pues efectivamente sí se han identificado mejoras o sí se ha hecho mejoramientos o se ha recopilado todas esas lecciones aprendidas del anterior para poderlas aplicar en futuras implementaciones. Y bueno, chicos, entonces miren que aquí ya llegamos a nuestro punto 3, que es la aceptación y la revisión del mantenimiento. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Esto es bastante extenso, ¿sí o no? Esta aceptación y revisión del mantenimiento tenía también como 10 puntos, pero yo pues prácticamente les voy a hablar de estas 3 en primer medida, como para no extendernos tanto. Entonces, ¿qué quiere decir esta aceptación y revisión de mantenimiento? Hay que tener en cuenta estos 3 puntos importantes que son el establecimiento de los criterios de aceptación. En esta diapositiva aparece cuáles podrían ser, o sea, toda la funcionalidad de informes personalizados, el acceso a la funcionalidad, la compatibilidad con navegadores, el aseguramiento y todo lo que tiene que ver con el sistema en cuanto a la forma de personalización del mismo.
La revisión por parte del equipo de desarrollo. O sea, ¿qué es lo que hay que revisar? Pues hay que revisar el código, hay que revisar el cumplimiento de los requisitos, las excepciones, la optimización de rendimiento y bueno, otras cositas que ustedes en el camino se van dando cuenta de qué es lo que hay que revisar en ese aspecto. Y el tercero, la aprobación del cliente o usuario final. Esta aprobación del cliente o usuario final se puede hacer en la medida que los desarrolladores tengan un formato específico para los criterios de aprobación del cliente o usuario final. Esto es muy parecido cuando nosotros tenemos los requerimientos iniciales y que los tiene que firmar el líder del equipo. Asimismo, hay que tener muy en cuenta como los puntos de aprobación del cliente o usuario final para que pase, ¿no? Para que pase la prueba si se aprueba o no se aprueba esa aceptación de esa revisión del mantenimiento. Entonces, bueno, chicos, yo no quise como ahondar más en esos puntos porque, como les digo, me encontré con un documento que prácticamente tiene un resumen de todo lo que quisiera yo que pues tuvieran en cuenta en el desarrollo y que no se compliquen pues con tanto. Entonces, voy a mostrarles el documento. Porque sí, definitivamente se volvió muy larguísimo, larguísimo. Este documento es de justamente el señor que mencionan allí, Francisco Ruiz y Macario Polo, que ellos pues los mencionan, como les digo, en el documento de estudio. Y ellos aquí aparecen. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, ellos también, ellos prácticamente toman del estándar, ¿no? De la ISO, que es súper importantísimo tenerla en cuenta, la ISO 14764, y ellos van detallando qué es lo que hay que tener en cuenta para ese diseño del plan. Entonces, ellos describen la gestión, ¿cierto? De plan de mantenimiento de software, establecen las definiciones de los tipos de mantenimiento. Esto es una guía para la planificación, para la ejecución, el control, revisión y evaluación y el cierre, ¿cierto? Del plan de mantenimiento de software. Provee un marco formal para los planes genéricos específicos de mantenimiento para que puedan ser ejecutados, para que puedan ser evaluados y adaptados. Entonces, si ustedes van a este documento, ustedes van a tener prácticamente la guía paso a paso de cómo desarrollarlo. Es muy importante que lo hagan concienzudamente, que se tomen el trabajo de leerlo primero, de entenderla y de irla desarrollando puntualmente. Aquí aparece un mapa conceptual en donde está pues jerarquizado cuál es la petición de modificación, que realmente pues es el cliente la que la inicia. Se hacen las respectivas correcciones, se hace el mantenimiento preventivo, el mantenimiento adaptativo, si es una mejora. Miren que acá son dos caminos, ¿no? Se hace la petición de la modificación y los desarrolladores deben tener en cuenta de especificar si es una corrección o si es una mejora. Entonces, todo eso hay que tenerlo pues en cuenta. Entonces, aquí empiezan a escribir todos los tipos de mantenimiento que debe tener en cuenta según la norma, la ISO 14764, y ahí aparecen una I, dos I, dependiendo de la modalidad, ¿cierto? Dependiendo si es justamente si es una corrección, si es una mejora o qué cosa. Entonces, aquí aparecen todos los conceptos, el concepto adaptativo, el correctivo, el perfectivo, el preventivo, para que ustedes lo lean. Y aparecen todos los estándares que se deben incluir dependiendo de el momento o la ejecución que vayan ustedes a realizar. Entonces, aquí aparecen los acuerdos de mantenimiento. Bueno, esto es simplemente para que ustedes lo lean y lo sigan porque pues no se los voy a leer. Esto es para que ustedes lo sigan, lo investiguen y finalmente ustedes van a encontrar el paso a paso aquí de qué manera hacer cada una. Hay varias estrategias que aparecen aquí en este documento
Entonces, aparece la mantenibilidad del proceso de desarrollo, ¿cierto? En el proceso de desarrollo 2, en el proceso de desarrollo 3, en la transición, ¿cierto? En la estrategia de mantenimiento también hay varias estrategias de mantenimiento dependiendo del momento también. Y la estructura del plan de mantenimiento sería esta, para que ustedes pues la tengan en cuenta. Como les están pidiendo completa, pues ustedes mirarán cuál es la que van a trabajar. ¿Cierto? Entonces, y finalmente, pues ustedes con este documento se van a dar cuenta que van a tener la mirada de todo. O sea, fácilmente se van a dar cuenta de qué manera desarrollarlo o qué manera tener los pasos concretos del proceso de mantenimiento o del diseño como tal. Listo. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor, momento. Sebastián, todo entendido, ¿cierto? Sí, profe. Miguel, Andrea, Victoria, Xiomara, Johan, Miley. Todo hasta el momento entendido, profe. Listo. Entonces voy Profe, a ver una si... pregunta. Esos archivos no los puede compartir, ¿cierto? Sí, claro, esto es lo que lo que estoy viendo por aquí, a ver si se los puedo compartir por acá, pero mira que no me aparece la opcióncita de enviar archivo. Entonces, ahí me recuerdan cuál es el vocero de su grupo. Sebastián, ¿tú? No, profe, yo no soy, es otra compañera. ¿Cuál será? Yo, profe. Maylin, ay, sí, Maylin. Maylin, escríbeme, por favor, y de una te lo envío a ti para que, por favor, ustedes tienen un grupo ya creado, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Escríbeme, por favor. Y yo te lo envío de una vez y me confirma si te llegó. Y si les llegó a todos de una vez, me confirma. No ha llegado nada. ¿Te digo mi número? Me regala su número, porfa, que yo no lo tengo. 319, nosotros no hemos escrito. 319-703-2723. 2723. Ya le voy a escribir. En efecto, sí, qué raro. Antes se podía compartir archivos sin ningún problema, pero ya no está la opción. Ok, ya por aquí me escribió Miley. Ya le escribí. Yo voy a enviar el documento. Listo, ya te lo envié, Miley. Por favor, comparte. Yo me quedo aquí hasta que todos me levantan la manito que ya les llegó el archivo. Listo, Sebastián, perfecto. Listo, Miguel, ok. Andrea, Victoria, Xiomara, muy bien, Andrea, listo. Johan, Steven, listo, Alejandra, ok, perfecto. Xiomara, listo, Andrea. Xiomara y Maylin, bueno, Maylin obviamente. Ok, bueno, chicos, entonces si les llegó a ustedes, pues les llegó a todos. Ok.
Vale, muchísimas gracias. Eso era todo lo que implica pues tener en cuenta en nuestra actividad de hoy, que tiene que ver con el diseño del plan de mantenimiento y el soporte del software, para que vayamos adelantando ese conocimiento y vayamos adelantando las actividades lo más que puedan para que en febrero pues no se les acumulen todas. ¿Listo, Alejandra? Profe, ¿sería que puede subir esta grabación más tardecito porque no pude Claro, al comienzo, porfa? claro que sí. Ujú. Sí, Gracias. bueno, con gusto. Bueno, chicos, entonces feliz tarde, feliz resto de tarde, feliz resto de noche. Nos vemos dentro de creo que 15 días. Un abrazo para todos. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.